tardes, queridos hermanos que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, Maná del Cielo. Una vez más, en esta semana les damos las gracias por seguirnos, por estar acompañándonos y por poder estar juntos alabando y glorificando. Aquí está Joel con nosotros y en esta hora vamos a alabar el nombre del Señor. Y bueno, Jaciel también está por allá controlando el celular, y mi esposo que en unos momentos más dará la palabra de Dios. Entonces, hermano, gócese alabando, glorificando el nombre del Señor. Esta alabanza que vamos a entonar dice: hay libertad. Pero antes de ello vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Dios que pues esto que hoy vamos a hacer, esta transmisión, es para honra y gloria de su nombre. Así que en esta hora cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a unirnos en oración para ofrecerle a nuestro Dios lo que vamos a hacer a continuación. Bendito Dios, bendito Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor Jesús, Espíritu de Dios. Bendito sea tu santo y poderoso nombre. Nos unimos en este día, Señor, a esta hora, con muchos de nuestros hermanos y mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Señor, nos unimos para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para adorar su poderoso nombre, reconociendo, Señor, que tú eres el dador de la vida, el dador de todas las cosas, Señor, oh Dios, el que sostiene el universo, Señor, con su mano de poder, pues tú lo creaste, mi Dios. Señor, sabemos que tú eres real, que tú eres vivo. Señor, nos queremos poner en tus manos, Padre, y queremos ofrecer esta alabanza, Señor, este sacrificio para gloria y honra de tu nombre, mi Señor. Un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, Señor eterno, Dios todopoderoso. Este servicio es para ti, mi Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, oh Dios, a través del canto. Y Padre Celestial, esa palabra exacta que necesita nuestra vida, tú hoy la traes, Señor, a través de tu siervo, Padre. Y sabemos que esa palabra no regresará vacía, dará su fruto en ese tiempo, en el tiempo tuyo, Padre Celestial. Señor, te adoramos, te bendecimos, reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Y nosotros aquí en la tierra voluntariamente, Padre, ofrecemos a ti nuestra adoración, nuestra alabanza, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta alabanza dice: hay libertad en la casa de Dios. Sabemos que ahora no solamente es el hecho de estar en esas cuatro paredes que desafortunadamente hoy ya no podemos estar, sino la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Así que en esta casa de Dios, que es nuestro cuerpo, hay esa libertad para alabarle, para glorificarle. Amén. Vamos a alabarle a Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
exposición de la palabra de Dios. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos de la Iglesia Maná del Cielo. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien, deseando que las bendiciones de Dios abunden en gran manera en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Vivimos tiempos difíciles, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, y Él lo seguirá haciendo a lo largo de todos estos tiempos. Vamos a continuar con nuestros estudios de Apocalipsis. Como hemos visto, el libro de Apocalipsis es un libro profético por excelencia, y es un libro que nos asombra, puesto que nos muestra de manera clara y precisa cómo Dios el Padre, el creador del cielo y de la tierra, tiene el control de todos los tiempos y los ha ordenado de una manera tal que se van a cumplir al pie de la letra. Les invitamos a seguir nuestros estudios de este libro de Apocalipsis. Llevamos ya 25 lecciones de este maravilloso libro y usted las puede ver a través del Face de la Iglesia Maná del Cielo o a través de YouTube. Así que, hermanos, usted puede alimentarse de la bendita palabra de Dios. En esta tarde nos ocupa el conocer, el estudiar los dos testigos que habla el libro de Apocalipsis en su capítulo 11. Por eso yo le invito, mi amado hermano que nos ve, amigos que nos ven, que nos escuchan, abra su mente, abra su corazón a la enseñanza de la palabra. No pretendemos saberlo todo, ni que lo que estamos dando sea el todo. Yo sé que la revelación de Dios siempre viene de menos a más, pero es importante que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para recibir la palabra de Dios. Recuerde que Dios siempre tiene una palabra, una frase, un pensamiento, y esa palabra es poder para transformar nuestras vidas. Vamos a dar lectura al libro de Apocalipsis en su capítulo número 11 y vamos a leer allá en sus casas. Abran sus Biblias, amados hermanos, o escuche la bendita palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Muy bien, estamos entonces considerando la bendita palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él ha establecido los tiempos para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo le invito para que disponga su corazón en esta preciosa mañana, para que juntos estudiemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al igual que pasó antes de que se abriera el 7º sello, de la misma manera se interrumpe el curso de los acontecimientos para mostrarnos dos visiones que retrasan el toque de la última trompeta, que se considera como el tercer ay. Hemos visto el ángel fuerte con el librito, y ahorita nos ocupa los dos testigos que profetizan durante 1260 días. La palabra profetizar tiene que ver con comunicar el mensaje de Dios al pueblo bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Esa es una palabra profética. Por eso siempre algo que caracteriza a los profetas es la palabra: vino a mí palabra de Jehová, o el Señor dice. Pero esta palabra está bajo la dirección del Espíritu Santo. Podemos ver entonces en este pasaje que hay dos testigos. Ese es un principio de Dios en las Sagradas Escrituras. Dios siempre trabaja en equipo con el hombre, y podemos ver cómo establece equipos de ministerio. Podemos ver a Moisés y Aarón trabajando juntos. Podemos ver a Zorobabel y a Josué trabajando juntos. El mismo Señor Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, Pablo y Bernabé también trabajando juntos. Lo que vamos a estudiar en esta mañana nos muestra el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, que en los últimos tiempos envía mensajeros a predicar su bendita palabra con la finalidad de que el hombre venga al arrepentimiento. Por ello entendemos que tenemos un Dios de bondad y de misericordia, que no quiere la muerte del hombre, del pecador, sino que éste se arrepienta y vuelva su rostro al Señor. Por ello nosotros como iglesia hemos de volver nuestro rostro a Dios, hemos de buscar al Señor para que a través de Él seamos bendecidos y por sobre todas las cosas tengamos vida eterna. Vamos a estudiar este pasaje. Dice la Escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el Antiguo Testamento, la idea de medir comunica que la persona es el dueño, es quien protege y es quien da la vida. Esa es la idea que nos dan los pasajes cuando se nos habla de medir. Una persona que es dueño tiene la capacidad de medir. Usted tiene su casa, usted puede medir su casa, la sala, las recámaras, porque es dueño. Entonces recuerde, mi amado hermano, que cuando se habla de medición es porque Dios es el dueño y porque Dios es quien tiene el control de todas las cosas. El libro de Habacuc, en su capítulo 3, versículo 6, dice: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Nos habla de Dios actuando sobre la tierra, sobre el universo. Dios es el dueño de la tierra y sabemos que Él puede hacer con ella lo que Él mejor le plazca. Cuando se mide este templo, nos muestra que Dios conoce
cada dimensión de este y que Él está a cargo. Los ojos de Dios conocen a su pueblo, conoce las iglesias. Y cuando se habla de medir, entendemos que Él es el dueño. Hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras donde se nos habla de medidas. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en su capítulo 40 al 43, vemos también un templo que es medido. Pero podemos entender que este templo hace referencia al templo que es levantado en el reino milenial que se va a establecer sobre esta tierra. Pero este templo que encontramos aquí, tal parece que hace referencia a uno antes de este. Y podemos ver que en el templo que mide Ezequiel bajo el mandato de Dios, es un templo grande, extenso, que incluye los atrios externos, y aquí el Señor da la orden que no se midan los atrios. El patio dice que está afuera, déjalo aparte porque ha sido dado a los gentiles. Podemos ver entonces que Dios es el dueño de la tierra, como hemos dicho, y que Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Todopoderoso, y esta palabra describe a aquel que tiene en sus manos todas las cosas. La pregunta es, ¿de dónde sale este templo o de qué templo se habla? El apóstol Pablo y Pedro describen a la iglesia como un templo. Si esta fuera una representación simbólica de la iglesia, ¿por qué debía de ser medida? Si creemos que nosotros ya nos encontramos con el Señor en esas bodas preciosas del Cordero, ¿cuál es el significado de los atrios y del altar si la iglesia misma es el templo? ¿Y quiénes son los que adoran? Porque dice la palabra, y a los que adoran en él. Vamos a tratar de entender entonces a qué templo hace referencia esta medición que se encuentra en Apocalipsis 11. La palabra de Dios nos está enseñando que este templo es aquel que debe de estar en esta tierra para que se dé cumplimiento a la palabra profética de Daniel, a la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo y a la palabra del apóstol Pablo cuando hablan acerca de la abominación desoladora. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, 15, habla de la abominación desoladora, mencionándola como una señal del tiempo del fin, justo antes de su regreso a esta tierra. La referencia o esta palabra que Jesús da es una profecía también que anteriormente el profeta Daniel la había dado ahí en el libro de Daniel, en su capítulo 12, versículo 11. Voy a dar lectura, amados hermanos, a este pasaje de Daniel. Daniel 12, versículo número 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo también habla de esta escena que es abominación desoladora. Evangelio de Mateo en su capítulo 24, versículo 15. Veamos lo que el Señor nos enseña. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. La Biblia, los profetas hablan de este evento conocido como la abominación desoladora que se tiene que dar en un templo. Hoy sabemos que los judíos no tienen a la fecha un templo donde hagan sacrificios, donde hagan ese servicio sacerdotal tal y como se hacía en el Antiguo Testamento.
La palabra abominación significa algo sucio, algo que es detestable, algo que es aborrecible, y se usa para describir prácticas de adoración idolátricas, especialmente de tipo ofensivo en cuanto a decencia y moralidad. La palabra abominable en el Nuevo Testamento también significa detestable, y es una expresión que significa o habla de un destructor abominable u odioso. El profeta Daniel dice que el anticristo romperá su pacto con los judíos y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y el anticristo contaminará el templo al poner y hacer acciones abominables. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses versículo 2, versículos 3 y 4, hablando del anticristo, de esa esencia de maldad, dice: tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy sabemos entonces que la abominación desoladora, explicándola de una manera muy simple, se relaciona con un templo, y hablando tiene que ser con el templo de los judíos, un templo real en Jerusalén, en donde se van a cometer actos profanos en contra de este lugar. Hoy día sabemos que hay muchos judíos interesados para reconstruir su templo y continuar con los sacrificios, y creemos que la palabra de Dios se ha de cumplir. Recordamos cómo Antíoco Epífanes profanó el templo judío y realizó sacrificios abominables de animales impuros. Fue destruido este templo que Salomón edificó de gran gloria, y después vuelve a ser reedificado, y Alejandro Magno con sus tropas en el año 70 vuelven a pisar, a hollar el templo de los judíos, y a partir de ahí actualmente no hay ningún templo para los judíos donde ellos puedan continuar con su servicio de adoración a Dios. Y dice la palabra que el ángel le dice: no midas el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Hay una parte de construcción del templo que no ha de ser medido, dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Probablemente los patios de este templo reconstruido incluya donde está la mezquita del domo islámico de la Roca, que es un templo islámico que se encuentra en la ciudad de Jerusalén, la cual está sobre el monte del templo, y es motivo de contiendas entre judíos y musulmanes. Usted a través de la historia se va a dar cuenta que ahí está un domo de la Roca que está hablando de los musulmanes. Ellos construyeron, edificaron. Muchos creen que donde se encuentra esta mezquita del domo de la Roca es el lugar donde se encontraba el antiguo templo que habían edificado los judíos. Sin embargo, hoy nuevos descubrimientos arqueológicos nos está diciendo que el templo pudo estar al norte de donde hoy está esa construcción representativa de los musulmanes, y que si el templo fuera a reconstruirse en su antiguo lugar, la mezquita del domo de la Roca estaría en sus patios externos. Si este fuera el caso, esto explicaría por qué el ángel le dijo a Juan:
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, como ven, mis amados hermanos, el escenario está preparado para que el templo judío vuelva a reconstruirse sin obstaculizar la construcción de ese domo de la roca que es típico de los musulmanes. No tendría que moverse, no tendría que ser derribado, puesto que se encuentra entonces en la parte del patio de los atrios, ese lugar que no se mide, y por eso se le dice déjalo afuera, porque ha sido entregado a los gentiles. Podemos ver cómo, mis amados hermanos, Dios tiene el control de las cosas de una manera tan precisa, tan maravillosa, que Dios controla los tiempos. Cuanto más no hemos de entregarle nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, porque Él puede guiarnos y dirigirnos conforme a su santa y bendita voluntad. Entonces dice la palabra que la ciudad será hollada por un periodo de 42 meses, equivalente a 1260 días, igual a 3 años y medio. Entonces podemos darnos cuenta que para que se cumpla la palabra profética de Dios en cuanto a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el Señor Jesús y Pablo el apóstol tiene que estar edificado un templo. Actualmente no lo está, pero hoy día se están dando pasos en el pueblo de Israel para que este templo sea reedificado. Usted lo puede ver a través de las noticias, y todos estos eventos nos están dando a entender que la palabra profética de Dios es verdad. Por ello, mis amados hermanos, acudamos a la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos habla de pecado, entendamos lo que es el pecado. Cuando nos dice que el hombre está separado de Dios, es porque necesitamos una reconciliación con Dios. Por eso es importante que escudriñemos la palabra del Señor, que entendamos la palabra de Dios. Estamos viendo cómo la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Y como hemos dicho, el fin del mundo está determinado con fuego, así lo enseña la Escritura. Y si usted se empieza a dar cuenta, en el mundo se están activando un gran número de volcanes. Hay supervolcanes que pueden explotar y traer destrucción a la humanidad. ¿Qué es esto? Más que el cumplimiento de la bendita palabra del Señor. Entonces podemos ver este templo que a quien Juan se le dice que lo mida. Entonces, amados hermanos, entendamos que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el Señor y es el único que merece la adoración. Pero dice la palabra que en los días finales ese hombre inicuo de maldad llamado Anticristo se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy día muchos hombres se dicen ser dioses. Hoy muchas sectas se dicen tener a sus dioses. Aún el mismo Satanás, un ángel malvado de oscuridad, se dice ser el Dios de este siglo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios, el creador de todas las cosas, es el único Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y Él merece toda la gloria. Pero en los tiempos finales, entonces, tendrá que edificarse este templo judío para que la palabra de Dios se cumpla. Por eso dice el Señor, y cuando veas la abominación desoladora en el templo, no regreses a casa, huye a los montes, huye, sal fuera. Así que, amados hermanos, oremos por la paz del pueblo de Israel. Dice la Escritura, pidamos por la paz de Jerusalén. La palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Después encontramos otro aspecto interesante en este capítulo 11 de Apocalipsis, y se nos habla: y daré a mis 2 testigos que profeticen por
260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La gran pregunta aquí también es, ¿quiénes son estos dos testigos? Hemos dicho que uno de los principios de Dios es trabajar en equipo. Envía el Señor Jesús a dos discípulos para que prediquen la palabra, porque dice, mejor son dos que uno. Y vemos cómo trabajó Moisés y Aarón. Vemos cómo trabajó Zorobabel y Josué. Cómo trabajó Pablo y Bernabé. Estos mensajeros tienen la misión de profetizar 1260 días. Su mensaje es un mensaje de arrepentimiento, porque dice la palabra que están vestidos de cilicio, que era el color de luto. Será un mensaje del evangelio llamando a salvación y llamando al arrepentimiento. Por eso, mis amados hermanos, hemos dicho que el mensaje profético genuino es aquel que llama al hombre al arrepentimiento, a abandonar su pecado, su vida de maldad. Ese es el profeta de Dios. Usted vea el patrón bíblico en las Sagradas Escrituras. Siempre los profetas de Dios invitaban al pueblo a apartarse de su pecado. No les hablaban de prosperidad. No les hablaban con quién se iban a casar. No les decían qué tenían que hacer para multiplicar su dinero. Les hablaban de arrepentimiento. Y estos dos testigos dice que profetizan la palabra, hablan la palabra vestidos de cilicio. La pregunta, como hemos dicho, ¿quiénes son estos testigos? La palabra testigo tiene que ver con alguien que ve algo, que es testigo, que puede dar testimonio de algo que ha visto y que es verdad. Se han hecho diversas especulaciones acerca de quiénes son. Hablan de Enoc, aquel hombre que caminó con Dios, dice la palabra, y tal parece que no murió. Se nos habla de Elías, un profeta que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, y se nos habla de Moisés. Se dice que nunca hasta hoy se supo el lugar de su sepultura. Y cuando vemos las Sagradas Escrituras, en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. Y podemos ver cómo Moisés y Elías, quienes en su ministerio ejercieron un ministerio fuerte, Moisés daba la palabra y se soltaban las plagas. Elías, aquel hombre que oraba y se detenía la lluvia, un hombre que oraba y venía la lluvia, un hombre que oraba y fuego caía del cielo. Si nos damos cuenta, son características que encontramos en estos dos testigos, en este tiempo de gran tribulación. Podemos ver que el apóstol Juan, quien está recibiendo la revelación, no da más evidencias o detalles de quiénes son, y esto nos debe de llevar a entender que no nos debe de interesar tanto quiénes son, sino más bien su ministerio y sus acciones. Si es Elías y Moisés, si es Moisés y Enoc, o Elías y Enoc, o cualquier otro hombre, es lo de menos para nosotros. Aquí lo más importante, tenemos que ver cuál es el trabajo de estos hombres, y dice la Escritura que desarrollan un ministerio profético. Dice que estos dos testigos, estos dos olivos, estos dos candeleros, los candeleros sirven para iluminar, para alumbrar. El olivo era aceite de unción. Esto nos enseña que estos testigos tienen la unción del Espíritu Santo en su ministerio por las señales que ellos hacen.
Dice la palabra, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estas características son típicas de Moisés y de Elías. Pero como hemos dicho, lo más importante es su ministerio profético. Es su predicación invitando a los hombres a que vuelvan a Dios, a que se arrepientan de sus acciones, de sus actitudes, puesto que Dios quiere la vida del hombre que se arrepienta. Dios ha preparado un lugar para nosotros, dice la Escritura. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también se encuentren. Por eso, mis amados hermanos, podemos ver que estos testigos aparecen en esa primera media semana conocida como la semana 70 de Daniel. Ahí va a estar la predicación de estos hombres, de estos testigos. Y dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Esto nos enseña que Dios siempre protege a sus siervos, a sus profetas. Dios protege a su pueblo de todo ataque, aún del mismo ángel de la muerte. Dios protege a su pueblo de toda palabra satánica, de todo brujo, de todo hechicero. Dios siempre va a proteger a su pueblo, a sus siervos. Y lo hace en este pasaje. Entonces vemos cómo esos dos testigos que predican la palabra son protegidos de una manera sobrenatural. Y nos damos cuenta que los milagros que ellos hacen son señales que dan autenticidad de su ministerio profético, de la predicación de la palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, pidamos a Dios que nuestro ministerio, que nuestra predicación, señales, vaya acompañada de maravillas. Dice la palabra que Dios hacía milagros ordinarios y extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Así que, mis amados hermanos, quienes predicamos la palabra, pidamos a Dios unción, respaldo de su Espíritu Santo, para que cuando demos la palabra, para que cuando oremos por la gente, algo sucede en sus vidas, algo sucede en el mundo espiritual y venga un respaldo a través de la unción del Señor en nuestras vidas. Entonces vemos como los milagros de estos dos testigos es una señal auténtica de que su llamado, de que su palabra profética procede de Dios. Muy bien. Dice 11:7 al 10, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es aquí cuando empieza a hablarse de la bestia. Posteriormente, estudiando el libro de Apocalipsis, vamos a ir viendo a qué se refiere esta palabra. Y el hecho de que suba del abismo indica que su poder es de origen satánico, pero vamos a ir estudiando estos aspectos poco a poco. Es importante, mis amados hermanos, que veamos que el ministerio de estos testigos no es cortado. Los testigos predican el tiempo que se les ha sido señalado y tiene que ver con 1260 días. El enemigo nunca va a poder truncar el llamado, el ministerio de los hijos de Dios. Dios había establecido para estos hombres que predicaran 1200
60 días, y ellos lo hicieron así conforme al tiempo de Dios. Después sube aquella bestia y dice que los mata, pero habían terminado su ministerio. Fue un acto permisivo de Dios. Por eso hemos dicho que Dios tiene el control de todas las cosas y que ante el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla. Esta escena dice que se da en Jerusalén. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estos eventos tienen lugar ahí en Jerusalén, la ciudad de Dios, lugar donde el Señor Jesús fue crucificado. Por eso todos nuestros ojos tienen que voltear hacia el Medio Oriente, hacia donde está el pueblo de Israel, y ver cómo el reloj profético de Dios avanza y se cumple poco a poco, porque la palabra de Dios es verdad. Cuando se dice que se habla de Sodoma y de Egipto, estos son representativos o prototipos del pecado, de la inmoralidad, de la opresión y de las tinieblas. Recuerden a Sodoma, un lugar lleno de maldad, de inmoralidad sexual. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de opresión, hablamos de tinieblas. Así va a estar el ambiente espiritual en ese tiempo del anticristo, un ambiente de pecado, un ambiente de inmoralidad, un ambiente de opresión, un ambiente de tinieblas. Y vamos viendo, amados hermanos, cómo esta palabra se cumple día a día. La inmoralidad crece. Hoy el pecado de inmoralidad va creciendo. Los hombres hacen lo que quieren. Hay opresión, hay tinieblas. El aumento de ocultismo está creciendo. Pero nosotros como iglesia hemos de orar para que todo ello caiga en el nombre de Jesús. Jerusalén fue el lugar donde fue crucificado el Señor. Fue el lugar donde el Señor se levantó con poder de entre los muertos, y será el lugar donde la gente contemplará la muerte de estos dos testigos. Y vean, amados hermanos, el corazón del hombre en estos tiempos. Dice el doctor Newell, un comentarista, aquí se representa la verdadera revelación del corazón del hombre, la avaricia, la enajenación, lo inhumano, brutal, infernal. La humanidad entera se regocija por la muerte de estos hombres. Se envían regalos los unos a los otros, hacen de este asesinato una gran celebración. Así será el corazón de la humanidad perversa en este mundo. Puesto que estos dos testigos predicaban al hombre el arrepentimiento, invitándoles a que se apartaran de su pecado. Hoy día el hombre se molesta, se ofende cuando uno los invita a que cambien de vida, a que dejen su mala manera de vivir. Se sienten ofendidos, se sienten agredidos, quieren hacer de su vida lo que mejor le parece. Así también en estos tiempos todo esto crecerá al 1000%, y la predicación de estos dos testigos para muchos será molesto, pero cuando la bestia que surge del abismo los mata, dice la palabra que se envían regalos, se alegran y se regocijan. Dice, porque habían atormentado a los moradores de la tierra. La palabra de Dios es espada que penetra, que entra a lo más profundo del ser humano. Por eso, amado hermano, por eso, amada hermana, no dejes de exhortar a tus hijos al arrepentimiento. No dejes de orar por tu familia. Amonesta a tiempo y fuera de tiempo. Es importante que con la palabra de Dios estemos machacando el pecado, estemos triturando la maldad, invitando al hombre al arrepentimiento, invitando a la familia al arrepentimiento.
entonces dice la palabra que la humanidad se goza y dice que verán, dice la palabra, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Para el judío, el dejar un cuerpo fuera sin sepultura era sinónimo de maldición, y así harán estos hombres. Hoy sabemos que a través de la tecnología esto es posible en tiempo real. A través del internet hoy podemos recibir una imagen satelital de lo que está pasando en este mismo momento, y por ello, amado hermano, esto es algo que se va a cumplir al pie de la letra. Si años antes, hace 2000 años, hubiéramos leído esto, tal vez no lo entenderíamos, pero hoy el avance de la ciencia, la modernidad, nos está enseñando que la palabra profética de Dios, que lo que se habla en este libro de Apocalipsis, se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, dice la palabra, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vean entonces el corazón perverso que habrá en la humanidad. Posible que se puedan regocijar por la muerte de los hombres. Serán testigos odiados por su predicación. Por eso el Señor Jesús dice que no nos hemos de sentir tristes, que no nos hemos de avergonzar cuando por la causa del Señor seamos vituperados. Así que, amado hermano, predica la palabra, habla de la palabra, enseña la palabra. El ministerio de estos hombres no es cortado, porque ellos cumplen conforme a la voluntad del Señor. Pero sigue diciendo la palabra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Vean el poder de Dios. Él tiene el poder para levantar nuestro cuerpo. Así que, amado hermano, es cierto, un día hemos de morir. Este cuerpo tiene que volver a la tierra conforme a la palabra del Señor, pero Él nos va a levantar con poder, y dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza, amados hermanos. Gocémonos y alegrémonos, seamos fieles al Señor, y un día hemos de ver a nuestros hermanos que se nos han adelantado en el camino al cielo. El poder de Dios, el espíritu de vida, dice, enviado por Dios, hizo posible la vida en estos hombres. Se habla de una resurrección y cayó gran temor. Y dice la palabra, y un gran terremoto arrasó 1/10 parte de la ciudad, produciendo la muerte de 7,000 de sus habitantes. Y los que habían visto estos acontecimientos y que escaparon con vida, dice, dieron gloria a Dios, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay paso. Podemos ver cómo muchos incrédulos fueron ganados por la muerte sacrificial y la resurrección de estos 2 testigos. Esto nos recuerda la cruz de Cristo y su resurrección. El mal debe de ser conquistado y las personas ganadas, no por la fuerza, sino por la predicación de la obra del Calvario. Por eso, mi amado hermano, la invitación para nosotros es esta. ¿Quiere usted formar parte de los ciudadanos del cielo? Yo quiero decirle que su pasaporte a la eternidad es gratuito. Hoy muchos hombres hablan del fin de la vida, cuando muere el hombre, la cesación de la vida.
Pero la palabra de Dios no habla de una cesación, de una aniquilación, de una destrucción. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que hay vida después de la muerte. Y la gran pregunta para nosotros es: ¿dónde queremos pasar la eternidad? Por eso en esta mañana yo quiero decirte que el pasaporte para ir al cielo es gratuito, y ese pasaporte se llama Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz conocida como cruz del Calvario, por el sufrimiento, por el dolor. Y dice la Sagrada Escritura que derramó su sangre en la cruz para la redención del hombre, para reconciliar al hombre con Dios, porque el pecado nos hace enemigos de Dios, nos aparta, nos aleja de Dios. El único medio para que el hombre sea salvo se llama Jesús. Y Dios el Padre Celestial te ama y está interesado en tu salvación. Él no desea que tú vivas estos tiempos de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Por ello, hoy es el día de salvación, y la salvación es un regalo que procede de Dios. A todos nos gustan los regalos. Hoy Dios te ofrece el regalo que se llama salvación. Recibe a Jesús en tu corazón y Él te librará de las aflicciones que vendrán en un tiempo no muy lejano. Quiero decirte que la vida cristiana no es fácil. Hay luchas, hay sufrimientos, hay problemas, hay dificultades. Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vale la pena creer en el mensaje del Evangelio. Vale la pena creer a las promesas de Dios. Vale la pena ser cristianos. Vale la pena caminar con Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo, si tuviere fama, si tuviere riqueza y perdiere su alma? Iglesia, amado hermano, amigo que nos escuchas, que nos ves, ven a Jesucristo. Él te espera con brazos abiertos para recibirte como su hijo, para darte dirección, para darte sabiduría. Jesucristo te ama. Y Él muestra misericordia con la humanidad y nos invita a venir a Él. Y vemos cómo aún en estos tiempos tan difíciles de aflicción, aún el Señor hará misericordia en la humanidad, y todos aquellos que crean en Jesús, en su amor, serán salvos, aún así a costa de su vida. Hoy es el día de salvación. Ven a Jesús y recibe vida eterna. Mi amado hermano, yo deseo que Dios siga bendiciendo tu vida. Yo deseo que sigas teniendo semanas bendecidas. Yo sé que anhelamos congregarnos, estar en la casa de Dios, pero es importante que sigamos atendiendo las recomendaciones del gobierno. Sabemos que hay un repunte otra vez en esta epidemia y tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Recuerde, amado hermano, que la autoridad no nos está impidiendo congregarnos, nos está diciendo que nos guardemos para prevenir riesgos en nuestra salud. Pronto estaremos organizándonos para ver cómo podemos estar orando con ustedes, cómo podemos estar unos momentos en sus hogares para orar y para leer la bendita palabra de Dios. Sigamos orando, sigamos clamando al Señor y Él nos dará la victoria. Oremos unos por otros
Iglesia, que el Señor te bendiga. Mis amados, que el Señor los bendiga. Y estamos en oración. Mil gracias. Excelente tarde. Dios te bendiga.